proceso de la mujer, particularmente en esta edad. Hay una serie de cambios durante la menopausia, hay una charla que suelo dar con respecto a menopausia y nutrición, por eso no me voy a extender en esto, pero sepan que obviamente la sarcopenia, la osteosarcopenia es un factor fundamental en todo esto y que el déficit nutricional requiere un mayor aporte de nutrientes por distintas razones. Pero en esta etapa de la vida, en donde hay un reacomodamiento hormonal, obviamente que el ajuste nutricional debe hacerse y debe tenerse en cuenta en algunos factores esenciales. ¿Sí? Es conveniente distribuir la alimentación total en 4 o 5 comidas ligeras, es decir, durante el día repartir, ven que no ha cambiado la base, debemos que tener que ser conscientes de eso, evitar las cargas excesivas de calorías y nutrientes en una sola comida. No tiene ningún sentido y no funciona así mi sistema. O sea, por más que el alimento sea correcto, una comida saludable, si yo hago toda la carga calórica en un solo momento, estoy por arriba de la tasa de procesamiento que mi cuerpo tendría y esto necesariamente llevaría a la generación de más grasa, por más saludable que sea la alimentación. En general estamos hablando de cada comida o cada plato, por lo menos los platos principales, debiera estar alrededor de las 500 calorías, no más de las 500 calorías, ¿sí? En lo posible menos, ¿sí? Estoy hablando para el desayuno, almuerzo, merienda y cena. 50-60% de la energía total tiene que venir de los carbohidratos. Esa relación del 60, ¿sí? 60%, 20 y 20, como normalmente decíamos, 60% del aporte de calorías a través de los carbohidratos, 20 de grasa y 20 de proteína. Eh, hacen obviamente al concepto de cómo debiéramos armar cualquier plato. O sea, los carbohidratos, pero ¿cuáles carbohidratos? Carbohidratos complejos, no estamos hablando de azúcares, no estamos hablando de harinas refinadas ni ultraprocesados, estamos hablando de carbohidratos completos, frutas, verduras, legumbres, ¿sí? Esa presencia en el plato debe ser mayoritaria, medio plato debe estar construido esencialmente por vegetales y fundamentalmente, ¿sí? Y después el resto lo reparto en proteínas y grasas. En el caso de las grasas en particular, es muy importante cuidar la calidad, ¿sí? Y obviamente siempre presente, y en esta etapa más todavía, el aporte de calcio. El requerimiento de calcio en esta etapa de la vida y en la etapa de la vida de la mujer es fundamental y es alto, tan alto como durante la lactancia, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquitito más en detalle sobre eso. Como siempre, la presencia de agua tiene que ser fundamental. Y yo les decía que íbamos a hablar porque vamos a hablar más que nada de micronutrientes, precisamente este concepto de las vitaminas, los minerales, que están ligados a este fenómeno que se llama desnutrición oculta, ¿no? Es este déficit crónico de vitaminas y minerales que venimos arrastrando durante toda la vida y que obviamente nos llevan a sufrir las consecuencias ligadas a ese déficit. Y en realidad lo que ha sucedido y lo que nos pasa actualmente es que es un momento muy especial porque en realidad durante todo el proceso evolutivo del ser humano vivimos en carencia. Si bien la relación con la naturaleza era muy estrecha y los alimentos no estaban procesados y eran absolutamente saludables, con una alta densidad de nutrientes y con bajas calorías, también es verdad que había poco, ¿sí? Y que conseguirlo costaba. ¿Sí? Y que eso también cambiaba de acuerdo a las estaciones y a las épocas del año. Y esto nos obligó, ¿sí?, a evolucionar dentro de nuestro sistema un mecanismo muy complejo pero altamente eficiente para ahorrar energía. Entonces nuestro cuerpo está claramente, piensen ustedes que proporcionalmente cientos de miles de años, ¿sí?, o millones de años hemos vivido en una condición de carencia, por lo cual nuestro cuerpo está claramente adaptado a la carencia nutricional, a la falta de nutrientes. De hecho, esa falta de nutrientes durante esa evolución histórica en algunos casos fue muy marcada. El raquitismo, las infecciones, estaban vinculadas a déficits nutricionales serios que hacían una inmunidad débil. La anemia sí era una condición bastante clara en esa época, muy frecuente, sumado a la anemia por déficit de hierro en general, la generamos los médicos con las sangrías, que era un método convencional de tratamiento para muchas patologías. Así que en ese sentido no aportábamos mucho los médicos. Hoy vivimos otra circunstancia. Hoy el aporte calórico es altísimo, pero la densidad nutricional sigue siendo baja y obviamente el mecanismo ahorrador, en función, el organismo responde a la falta de nutrientes, no solamente al tema calórico, y entonces obviamente responde de la misma manera. La única diferencia es que como ahora tengo excesos de calorías y ese gen ahorrador, ese mecanismo ahorrador de energía que tiene mi cuerpo sigue funcionando impecablemente, lo
lo que hace es acumular grasa sin parar, ¿sí? Lo bueno de de esta época en particular, a diferencia de aquella, es que hoy somos conscientes y tenemos la información científica para definir esos nutrientes. En general, hemos evolucionado mucho en los últimos 50, 60 años, no mucho más, porque no es mucha más la historia de la nutrición, del estudio de la nutrición como ciencia en el mundo. Y hoy por hoy identificamos los nutrientes y su relación con las deficiencias. Es decir, esto nos permite a nosotros no solamente hacer diagnósticos y definir esta falta nutricional diaria que se expresa con lo que comentaba recién, la desnutrición oculta, sino que me permite a mí asegurar y ver cómo y de qué manera asegurar ese aporte de nutrientes adecuado. Recuerde que ningún déficit de nutrientes